tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Se nos ha ido el bruxo o bruxo de Arteixo a los 92 años, Arsenio Iglesias. Y este es un vídeo que desde que me he enterado de la noticia esta mañana, para mí ya es noche, casi madrugada de sábado, en esta noche de viernes para mí, en la que he llegado a casa, he grabado un vídeo donde tenéis un picadito, ¿no?, de la actualidad del Barça y opinión, en una clave también algo sarcástica, pero no quería dejar la oportunidad de poder dar mi pequeño reconocimiento, homenaje a Arsenio Iglesias, un entrenador que no conozca a Arsenio Iglesias. Os pongo nota negativa, tenéis que ir a Google y descubrir quién era este gran técnico, historia del Deportivo de La Coruña. También estuvo en el Real Madrid en un paso amargo, agridulce, que duró muy poco, ¿no?, por el Bernabéu. Ya le pilló muy mayor y no le salió nada bien. De hecho, el Madrid en esa época era una caja de truenos. En fin, nada empaña lo que logró Arsenio Iglesias con un ascenso inclusive, llegando ya casi a final de temporada con la presidencia de Augusto César Lendoiro, con el que luego tuvo esas desavenencias, acabó saliendo del Depor, al que convirtió en el gran Super Depor. Arsenio era un hombre cercano, de las calles, del pueblo, de la gente, que apretaba la mandíbula cuando ese penalti de Jukic fue amarrado y parado por González, el arquero en meta del Valencia, para vanagloria del Barça, ¿no?, que ganó su cuarta liga consecutiva con Johan Cruyff. En el último partido, tras esas ligas de Tenerife, vino la liga de Riazor, donde el Deportivo se hizo el harakiri, no pudo batir al meta valenciano y finalmente el Barça fue campeón. Así es la historia, ¿no? Yo creo que, aunque este canal es un canal evidentemente del Barça y siempre queremos que gane el Barça hasta en las chapas, hay una parte de mí que tira bastante para allá. Yo tengo raíces de A Coruña, de Melide, de Galicia y concretamente por parte de abuelo, él es del Deportivo de La Coruña. Y yo tengo mucho cariño por el Deportivo de La Coruña. También tengo un gran respeto por el Celta, por si hay algún, algún celtiña por aquí. No, no vengo a hacer ningún tipo de sangre, solamente vengo a dar mi reconocimiento desde el amor y desde el cariño. Y recuerdo perfectamente aquella tarde de junio, creo que era el 9 de junio del año 91, fijaos lo que os estoy hablando. Yo tenía 10 años y me acuerdo perfectamente en un bar en la isla de Menorca en la que yo vivía, gritando los goles de el gran Stojadinovic, el serbio, que marcó 2 goles en la promoción de ascenso a Primera División. Por entonces no había ascensos directos como tal, digamos, el segundo clasificado tenía que jugar una promoción de ascenso contra el penúltimo de la liga, ¿no? Pues, digamos que bajaban 2 y el tercero por la cola jugaba una promoción de ascenso contra uno de los equipos de la segunda división que no ascendían directamente. En ese año, lo recuerdo además porque los primeros minutos de ese partido contra el Murcia, el Real Murcia, el partido se tuvo que detener. Justo empezó porque hubo un incendio en la grada de Preferente y eso detuvo todo el espectáculo en Riazor, el campo del Deportivo de La Coruña. Y no hubo que lamentar víctimas ni daños personales, solamente materiales. Y dijo aquello Lendoiro de que se quemó hasta el meigallo. El meigallo es de las meigas, ¿no? Esa creencia de los brujos, de las brujas, ¿no? Un poco que viene mucho de la época celta, ¿no? De culturas arraigadas en el pasado, ¿no? Como diría Iker Jiménez, en la noche de los tiempos. Y aquel día se quemó hasta o meigallo. El Depor ascendió y lo que pasó después, se me pone la piel de gallina, fue una cosa de locos. Lo que pasó después, y os he dejado aquí esa alineación del año del ascenso, donde Stojadinovic estaba en el banquillo, pero ahí jugaban, por ejemplo, Pedro Uralde, jugaba Aspiazu, jugaba un tal Martín Lasarte, el uruguayo, técnico también conocido, entre otras de la Real Sociedad en otras épocas, y de ese equipo, por ejemplo, está un tal Francisco Javier González Pérez, o Fran para los amigos,
el tío de Nico González, el jugador del Barça cedido en el Valencia. Vaya pierna izquierda tenía Fran, que también estaba en la plantilla José Ramón, su hermano que luego se fue al Compostela. De hecho, en la foto famosa del gol de Ronaldo Nazario en el campo del multiusos de San Lázaro en Compostela, el que sale en la foto, aparte de Chiva, el marroquí, sale José Ramón, el hermano de Fran. Y ahí tenemos también al Vístegui, que lo recordamos, como no, por su paso por la Real Sociedad y en ese Depor incipiente. Aún no estaba Liaño de portero, Jukic ya empezaba a asomar, pero no estaba todavía en plantilla. Y otros jugadores como Claudio Barragán, el de Elche, y la cosa cambia en la temporada siguiente. Temporada 90-91, ascenso a la primera división, momento histórico para el Super Depor, que se convierte como tal el año siguiente, donde empieza ya a asomar. ¿Y de qué manera? Con las figuras de Claudio, ahí lo veis a José Ramón, Kiriakov, Fran, Mariano Ollas, el mismo Jukic, fichaje Paco Liaño, uno de los porteros menos goleados de la historia de la liga, y ahora viene la fiesta. En la temporada 92-93, en la segunda liga de Tenerife, pasa uno de los booms más bestias que ha vivido el fútbol español en toda su historia. No estaba preparada la gente, ni la ciudad de Coruña, para vivir lo que pasó con este equipo absolutamente inolvidable del Depor, con Arsenio Iglesias a la cabeza, que en ese momento tenía 63 años y que nos brindó un equipo para los anales de la historia del fútbol español y mundial. Liaño López Recarte, ex del Barça. Nando, no confundir con el del Barça, sino un chico que también estuvo en el Valencia. Miroslav Jukic, Boro, también lo tenemos muy presente del Valencia, como no, ha pasado como entrenador, sufrió aquellas vejaciones de Cancelo también, el bueno de Boro, Salvador Boro, Rivera, vaya pareja de centrales, vaya tres centrales realmente, porque jugaba de lateral, se podía alternar el mismo Rivera con Boro, pero sobre todo Rivera caía mucho a la derecha, aunque los laterales de aquel equipo realmente eran Luis María López Recarte y Nando por la izquierda con los centrales, con esos tres, ¿no? Jukic, que era el líbero, una figura que ha ido desapareciendo del fútbol, el mismo Boro y Rivera. Atención que empieza la fiesta gorda. El centro del campo, uno de los mejores de la historia del fútbol español, formado por Mauro Silva, Donato Gama da Silva, que ya no era un chaval, en ese momento tenía 31 años, había estado en el Atlético de Madrid, se retiró con 40 años, el abuelo de la liga, marcando incluso goles de centro del campo. Recuerdo uno en Riazor al Athletic Club de Bilbao. El bueno de Donato, grande, fuerza para vivir. Y arriba la pareja que también impactó en ese primer año, con Bebeto, José Roberto Gama de Oliveira, Bebeto, y Claudio Barragán Escobar, el gran Claudio, el ilicitano. En esa liga el Depor ya asomó de tal manera que se metió en un puntaje bestial. Paco Liaño apenas recibió 18 goles en toda la liga. Una de las defensas más contundentes, más expeditivas, pero a la vez con más elegancia en la figura de Jukic. Vaya pedazo de jugador tenía el Deportivo de La Coruña. Y luego el centro del campo que tenía mortero con Mauro Silva y con Donato. Era un auténtico problema. Solamente ya mirarles en el calentamiento ya salías magullado. Y luego la magia la ponía Fran, el gran Fran González, y más Bebeto, que era un auténtico killer del área. Qué manera de definir a la postre campeón del mundo, formando esa dopieta de ataque en Brasil con Romario y ese centro del campo en el que, cómo no, Mauro Silva era impepinable, inevitable y titularísimo en ese 94, que fijaos qué año, ¿no? Y yo creo que ahí el momento más doloroso para el Depor, ¿no? Donde dijo Arsenio Iglesias aquello de que estaba roto, ¿no? Que estaba con el corazón roto y que estaba sobre todo dolido por esas gentes de A Coruña, por esas personas que veía cada día en las calles de A Coruña, con ese frutero, con ese pescadero, con esa maruxiña que pasaba por la calle y decía, venga Arsenio, que tenemos que ganar, ¿eh?
hay que ganar, hombre. Y él decía, pues vamos a intentarlo, vamos a apretar los dientes, vamos a ir hasta abajo y le supo tan mal el dolor del penalti de Jukic. Yo creo que nos dolió un poco a todos los que amamos el deporte rey, ¿no? Este tan espectáculo, tan pleno, ¿no? Y que, con tantas desgracias que a veces las hacemos más grandes de lo que son y que no disfrutamos suficientemente los éxitos ajenos porque solamente miramos nuestro ombligo, ¿no? Y yo creo que ese deporte nos hizo mirar hacia otro lado. Por un momento nos hizo empatizar, nos hizo encariñarnos. La redención le vino a Arsenio Iglesias al año siguiente, en la final de la Copa del Rey más larga de la historia. En una final que tuvo dos partes. Tuvo una parte de 81 minutos hasta el diluvio universal, un diluvio de granizo, de auténtico momento bíblico, casi con el arca de Noé. Yo creo que el arca de Noé ahí hay que amarrar directamente. Y en el minuto 81 ese partido se detuvo. Y tal es así que no se pudo jugar el partido hasta 3 días después. Fijaos qué equipo tenía el Depor en esa temporada 94-95, con el mismo Paco Liaño, López Recarte, Nando, Jukic, Boro Rivera, inamovibles, Donato seguía por ahí, Mauro Silva, que todavía seguía, lo que pasa es que tuvo alguna que otra lesión, Fran, Adolfo Aldana, un canterano del Real Madrid, que también tenía mucha elegancia, buen porte, buena envergadura, Bebeto y Javi Manjarín, entre otros, uno de los jugadores más importantes de aquellos años 90 en el Sporting de Gijón, que coincidió con Luis Enrique Martínez, el entrenador conocidísimo, ¿no? Seleccionador, ex seleccionador nacional, ex del Barça, por supuesto, o ex de la Roma, entre otros, y del Celta, ¿no? Javi Manjarín también coincidió con Juan L. en ese Sporting de Gijón. Pero el héroe de aquella Copa del Rey no fue otro que estaba en el banquillo. Ahí había jugadores. Fijaos, está Mauro Silva, que en ese momento estaba ahí por esas lesiones. Claudio Costadino, famoso por meter a Bulgaria en el último segundo en el Parque de los Príncipes con un gol por la escuadra a Bernard Lama, que dejó a Francia fuera de la cita a Estados Unidos. Emil Kostadinov, el compañero de selección de Risto Stoichkov. Vaya por Dios, ¿eh? Paco Gémez, ¿os suena? Exentrenador, entre otros, del Rayo Vallecano. Agustín El Duayen, portero suplente. José Ramón todavía seguía por ahí, el hermano de Fran. Francisco Villarroya, que también estuvo en el Real Madrid, en el Zaragoza. Julio Salinas, ¿os suena Julio Salinas? Salinas, grande, ahí estaba en el Depor, ya había fichado en ese momento. Viqueira, canterano del Deportivo de La Coruña. Pedro Riesco, que también estuvo en el Rayo Vallecano. Y el gran, el único, el incomparable, el ex del Atlético de Madrid, Alfredo Santalena Aguado, Alfredo, que fue el héroe de esa final, marcando un gol de cabeza tras la reanudación 3 días después ante Andoni Zubizarreta en una salida en falso, balón que viene por los aires, la gana de cabeza el no muy alto Alfredo Santaelena y el gol que pasó a la historia como la Copa del Rey, la primera, porque luego ganó otra en ese centenariazo ante el Real Madrid, aunque ya no estaba Arsenio Iglesias en la banca y marcando la historia, ¿no? Todas estas cosas que están clavadas en mí, ¿no? Están grabadas a fuego, las quería compartir con vosotros, porque yo creo que Arsenio, para los que tenemos una edad, yo paso de los 40 años y viendo fútbol, llevo toda la puñetera vida. Os he contado 1000 veces las anécdotas de que yo grababa en VHS. Pues os puedo decir que yo grababa el último Scudetto del Nápoles, lo grababa en VHS en televisión española cuando daban los resúmenes para ver a Maradona, Careca o Carnevale, ¿no? Entre otros. Y con el Deportivo de La Coruña tengo esas imágenes, esos flashes del ascenso, esos momentos de mi abuelo también muy feliz con el Super Depor. Arsenio Iglesias para mí es como un abuelo, ¿no? Con 92 años, el hombre nos ha dejado y para mí todo el cariño y todo el reconocimiento y también las lágrimas de sus meninos, ¿no? De sus niños, ¿no? Que eran los Bebeto, los Mauro Silva, los Fran, el mismo Manjarín, Boro, Rivera, Jukic, ¿no?
el gran Jukic, ¿no? Nos dolió a todos aquello, aunque el Barça luego ganó, y es así, ¿no? Fríamente lo miras y dices, bueno, una liga más al zurrón, pero el sentimiento siempre estuvo con el Depor, por lo menos por mi parte, y gracias también a la figura de Arsenio Iglesias, el Deportivo La Coruña no solamente se ganó un hueco en la historia del fútbol español, sino en el corazoncito de cada uno de los amantes del fútbol. Este es mi pequeño homenaje a Arsenio Iglesias, un hombre sencillo, un hombre campechano, un hombre de pueblo, un hombre de aldea, el hombre de Arteixo, el hombre sencillo, pero con una grandeza inconmensurable. Esto es fútbol, señores. Y el fútbol también entiende de personas que a lo mejor no tienen tanto flow, pero que han llegado a cuotas que otros en 5 vidas ni siquiera soñarían, porque la humildad se tiene o no se tiene. Y Arsenio fabricaba no solamente talentos, sino que daba escuela y clases magistrales de lo que es la vida. Entender la vida, respetar a los contrarios, respetar a tu afición, respetarte a ti mismo y sobre todo querer lo que haces, amar lo que haces e ir con todo. Señores, descanse en paz, mister, y a ustedes, al Balón de Ícaro. Gracias por escucharme y por compartir estos vídeos conmigo. Cuidaros mucho. Nos vemos muy pronto. Descanse en paz, don Arsenio. Chao. ¡Messi gol! ¡Messi gol!